A continuación explicaré el funcionamiento y el cómo instalar los archivos necesarios para implementar el framework de Angular JS. Angular es un framework que tiene bastantes cosas buenas. Para empezar explicando primero qué es Angular, eh, podemos decir que es un entorno de trabajo de solución completa que nos incluye prácticamente todos los aspectos que podemos necesitar para crear una aplicación cliente como en JavaScript. Esto incluye generar vistas, uso de data binding, rutas, organización de componentes en módulos, comunicación con el servidor. Todo esto lo vamos a ver un poco resumido en este video para entender el funcionamiento de Angular y para no complicarnos mucho explicando todos los aspectos que tiene, sino más bien el conocimiento básico que se necesita para crear y gestionar este framework. Una de las ventajas, bueno, varias de las ventajas que tenemos en este framework es el desarrollo de aplicaciones de manera muy rápida y sencilla, debido a que este framework nos proporciona todas las líneas de código que necesitamos únicamente para modificarlas en el caso que nosotros lo requeriramos. Las líneas de comando que, como anteriormente lo decía, nos genera las líneas de comando, el código, archivos, incluso carpetas con archivos en donde nosotros podemos especificar qué tipo de archivos van a ir dentro. También tenemos la organización de código, que en este caso lo tenemos dividido por carpetas y subcarpetas. De esta manera podemos saber en dónde tenemos cada archivo de nuestro proyecto. También las herramientas que nos proporciona este framework al momento de utilizar nuestro proyecto. Tenemos varias herramientas y o aplicaciones que nos ayudarán a gestionar mejor este framework. Otra ventaja es la productividad y menos horas de trabajo, debido a que no tenemos que necesariamente entender todo el código que nos proporciona, sino únicamente saber cómo gestionar y cómo modificar en caso de que requeriramos un cambio en nuestra aplicación. También al momento de crear webs modernas y dinámicas, nos proporciona una gran variedad de ventajas, tales como, ya lo he dicho, el ahorro de tiempo, que es el objetivo principal de este framework. También nos permite hacer aplicaciones móviles híbridas, así como también podemos realizar test unitarios con el objetivo de verificar que todos nuestros componentes funcionen de manera unitaria. Esto debido a la fiabilidad que nos proporciona este framework. Podemos hacer testing de todos nuestros componentes y verificar que todo está en completa función correcta. Podemos hacer encapsulación de componentes, que esto lo veremos más adelante. Y un extra que quiero recalcar es que utilizando este editor de código, Visual Studio Code, nos puede proporcionar una ayuda significativamente, ya que este framework también implementa TypeScript, que es una variante de JavaScript pero con mejoras. Ahora, las desventajas que tenemos es la falta de documentación por parte de los desarrolladores de este framework,
debido a que existen pocos ejemplos de donde nos podemos basar para realizar un proyecto y propio de los desarrolladores. Contamos con una documentación no muy extensa, no muy específica, pero que en parte nos puede ayudar. Pero sería conveniente que nos pudieran proporcionar una documentación más extensa para podernos para poder tener una mejor estructura, o más bien decir que podemos basarnos de su documentación para crear proyectos más complejos. Por tanto, otra desventaja, hay que tener en cuenta que si utilizamos este framework, debemos adoptarlo únicamente a esto. Y parece complicado desarrollar una aplicación en este framework y luego tratar de migrarla a otro framework, debido a que la mayoría de funcionalidad lo incluye únicamente este framework. Ahora bien, vamos a iniciar con la instalación de algunos programas que necesitaremos. En este caso ya los he instalado, pero voy a explicar cuál es el proceso para instalar. Únicamente necesitamos la aplicación de Node.js, que esta la podemos encontrar en la página oficial de Node.js, y únicamente debemos descargar este archivo. Y procedente a esto, la instalación es muy sencilla, es cuestión de una instalación rápida de siguiente. Y utilizaremos una aplicación, o más bien una herramienta que nos permite desarrollar aún más este framework, que se llama Angular CLI. Esto lo que nos permite es realizar procedimientos en consola para poder gestionar mejor nuestro proyecto. Y la instalación es bastante sencilla, únicamente debemos ingresar a la consola de nuestro ordenador y realizar el comando npm install-g @angular este no es el comando, el primer comando es npm install g y angular /cli, y con esto nos empezará a instalar todos los servicios que necesitaremos. Luego de esto, para crear un nuevo proyecto desde la consola, debemos irnos al escritorio. Entonces, luego de que nos metemos a la carpeta de escritorio, escribimos ng new y le pondremos un nombre al proyecto. Le pondré angular-intro. Luego de que todos nuestros servicios estén instalados en nuestro ordenador, ya podremos ejecutar este comando para crear desde la consola un nuevo proyecto que nos creará, en este caso, en el escritorio. Esperaremos a que nos cree un nuevo proyecto, y cuando termina nos proporciona la carpeta. Entonces ingresamos a Visual Studio Code y abrimos esta carpeta, la que tenemos acá. Y nuestra carpeta principal donde trabajaremos es en la app, que aquí contiene todos los archivos que necesitamos y las configuraciones para poder modificar nuestro proyecto. Una ventaja de usar este
Este editor de código era el siguiente: poder abrir una terminal, en este caso desde el propio editor, en donde podemos inicializar nuestro servidor, en donde podremos visualizar nuestro proyecto. Esperaremos a que nos cargue. Y aquí lo que debemos de realizar para inicializar nuestro servidor con la carpeta de nuestro proyecto, escribimos el comando ng-serve, y con esto lo que nos estará habilitando es el acceso a nuestro proyecto por medio del navegador web. Esperaremos a que cargue para poder visualizar nuestro proyecto a través del navegador y entender cómo funciona nuestro proyecto. Muy bien, ahora nos ha terminado de inicializar nuestro localhost, y como nos podemos dar cuenta, la terminal nos dice: abre tu navegador en http localhost 4200. Entonces podemos inicializar aquí en esta opción que en esta ventana que nos redirecciona directamente al servidor. Y como podemos darnos cuenta, ya nos abre nuestro proyecto. De esta manera ya podemos comenzar a modificar y crear los archivos que necesitaremos, o en sí la página que necesitamos. Una ventaja de usar este framework es que al momento de instalar Node.js e inicializar nuestro servidor, podemos modificar en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que nosotros modificamos algo, una propiedad o algún texto que se desee visualizar en nuestro framework, nos lo va a actualizar de manera instantánea. En este caso yo ya he hecho un componente que me muestra este texto, y aquí es importante que no debemos cerrar esta terminal, debido a que si cerramos esta terminal, automáticamente el servidor se nos va a deshabilitar y por tanto no podremos tener esta opción de visualizar en tiempo real. Entonces, para entender el funcionamiento de esto, tenemos nuestro componente principal, que desde acá lo que nos hace este código es que nos genera un componente que podemos modificar. Acá dentro de app se crea he creado una carpeta donde creo 3 archivos principales, que son un componente, un archivo CSS que nos permitirá hacer diseños, un componente, un archivo HTML y un archivo TS que es TypeScript. De esta manera, aquí es donde podemos modificar nuestros archivos de manera instantánea. Por ejemplo, en vez de welcome to the component, puedo escribir acá dentro de un H1, puedo poner modificación instantánea. Entonces le voy a guardar, y cuando lo visualizo en el navegador, automáticamente me modifica el H1 que acabo de modificar. De esta manera aquí podemos ahorrar. De esta manera podemos modificar todos los componentes que necesitamos
crear dentro de nuestro proyecto. Y aquí decimos que vamos a importar el archivo component que teníamos dentro de la app, que es este. De esta manera podemos decir que desde acá vamos a jalar el archivo que tenemos en primer componente para poder realizar los cambios. Y de esta manera también podemos agregarle estilos desde este componente. Y con esto podemos realizar nuestro proyecto de manera eficiente. En todo caso, por ejemplo, necesitamos realizar o jalar este archivo que tenemos acá, de manera que si necesitamos realizar una página mucho más compleja, más extensa, sería muy confuso estar escribiendo dentro de esta etiqueta. Entonces lo que debemos hacer es únicamente ir a la carpeta, que hacemos // que me está diciendo que dentro de esta misma carpeta voy a jalar el archivo primer .component.html. De esta manera le estoy diciendo al servidor que me inicie este componente, que será el archivo que tenemos acá. En este caso voy a crear un archivo HTML y pondré el mismo texto que puse anteriormente, que es introducción a Angular. De esta manera puedo crear mis páginas o puedo crear apartados diferentes de una manera mejor organizada, con el fin de no tener complicaciones al momento de crear un largo código de HTML o CSS, y que únicamente puedo mandar a llamar ese componente, esta página o este apartado dentro de esta plantilla. Y aquí únicamente lo que voy a hacer es escribir un H1, esto para ahorrar mucho más código. Entonces puedo decir introducción a Angular. Entonces guardo este archivo y guardo este archivo, y si nos podemos dar cuenta nos da un error. Vamos a revisar qué error es este. Aquí debo de cambiar aquí debo cambiar una cosa. Entonces debo cambiar aquí, en vez de template, que es una plantilla, debo escribir template URL. Entonces aquí estoy declarando que voy a direccionar desde qué archivo voy a inicializar esta página, más bien este archivo donde tengo mi H1, y guardo y de esta manera podemos ver que nos muestra el texto que le puse, introducción a Angular, y el error que nos daba era porque aquí había puesto un espacio, y por tanto esto lo marca como un error. Anteriormente me generaba un error. Entonces guardo y me muestra el título que le acabo de poner. De esta manera podemos crear apartados diferentes para implementarlos dentro de nuestras páginas. Entonces aquí podemos modificar
toda la página para que, por ejemplo, si tengo un apartado de contacto, lo puedo realizar dentro de este archivo y únicamente mandar a llamarlo a través de esta propiedad. Y esta ha sido una pequeña explicación acerca de cómo funciona Angular. De esta manera podemos realizar proyectos complejos a través de componentes, que es el principal característica que tiene este framework. Y de esta manera, a través de los componentes que creamos acá, podemos realizar estas aplicaciones. Ahora, para una función que podemos realizar desde esta terminal, desde la terminal podemos generar esta carpeta donde tendremos los archivos. Entonces escribimos el comando ng generate component y le ponemos el nombre que queremos que se le establezca a la carpeta. En este caso pondremos comp. Le pondremos un nombre diferente, le pondremos hola mundo, y de esta manera nos daremos cuenta que nos generará la carpeta con todos los archivos y el código ya implementado para que únicamente podamos modificar. Esta es una de las grandes ventajas que tiene este framework, debido a que no necesitamos realmente de tanto tiempo para generar un proyecto, debido a que todas estas herramientas que nos proporciona este framework nos ahorra bastante tiempo. Y aquí ya nos ha creado la carpeta que le establecí, hola mundo, y podemos ver que nos genera el archivo TypeScript. Nos ha generado un spec, que esto se utiliza para el funcionamiento de la carpeta. Nos ha establecido también un HTML de prueba para verificar que está bien, un CSS vacío que esto nos genera automáticamente para únicamente empezar a trabajar. Y de esta manera hemos implementado Angular dentro de un proyecto, y con esto nos hace una ayuda bastante genial para crear nuestras aplicaciones, y podemos incluso aumentar o podemos estudiar más detalladamente, de una manera compleja, cómo implementar nuestros componentes a este framework. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.